Egipcios en el año 1600 a.C. hacen trépanos para tratar la cefalea, epilepsia y ceguera. También en este mismo año, el papiro de Edwin Smith hace la metodología diagnóstica, pronóstica y terapéutica. Egipcios 1552 a.C., por medio del papiro de Ebers, menciona la trepanación, circuncisión y extirpación de tumores cerebrales. Judíos 500 años antes de Cristo, por medio del Talmud, hacen sutura de heridas, sustancias anestésicas, operaciones por ano perforado, cesárea, esplectomía, amputaciones, tratamiento de fracturas, luxaciones y prótesis. India, en el siglo V a.C., por medio de sus rutas, describe instrumentos quirúrgicos, materiales de sutura, control de hemorragias por presión, tratamiento de fracturas por inmovilización, cesárea y litotomía. Hipócrates, del año 460 a 370 a.C., hace su aportación con la teoría de los 4 elementos, observaciones a la clínica, tratamiento de fracturas abiertas y dislocaciones. Describe la cicatrización, irrigación de heridas y limpieza de uñas del operador. Aristóteles y sus discípulos en el año 331 a.C. hace la aportación de estudio a la anatomía y también funda la Escuela de Alejandría. Herófilo, en el año 310 al año 250 a.C., su aportación fue la primera práctica de autopsia. También describe el cerebro, cerebelo, meninges, caroides, retina, parótida, glándulas submaxilares, arteria pulmonar, duodeno, ovario y próstata. Erasístrato, en el año 310 a 250 a.C., describe las válvulas aórticas y pulmonares y los pilares del corazón. Heliodoro, en el año 146 a.C., describe la ligadura y torsión de los vasos sanguíneos. Anilo, en el año 146 a.C., describe el método para tratamiento de aneurismas. Sorano de Feso, del año 79 al año 138 después de Cristo, describe el tratado de ginecología, obstetricia y pediatría. Galeno, del año 131 a 201 después de Cristo, reconoce que las arterias llevan sangre y diferencia a la sangre venosa y arterial. Paracelso, en el siglo XVI, surge la quimioterapia. Bartolomai Eustaquio, en el año 1549, descubre la trompa de Eustaquio, las glándulas suprarrenales, el nervio motor ocular externo y también descubre la vena pulmonar. Gabriel Falopio, en 1551, describe partes ópticas, musculatura de la cabeza y algunos nervios craneales, trompas uterinas, vasos coronarios y se le atribuye el término placenta. Galileo Galilei, en el año 1592, aporta con la medición de temperatura en objetos inanimados sin escala. Girolamo Fabritio de Aquepende, en el año 1600, interpreta los vasos umbilicales y las membranas fetales, y en el siglo XVII empieza la hechicería y alquimia. Galileo Galilei, en 1610, adapta un estetoscopio para observar objetos pequeños. Santorio Santorius, en el año 1614, diseñó 2 aparatos para medir la temperatura corporal humana. Aceli, en el año 1622, descubre los quilíferos. William Harvey, en el año 1629, descubre la circulación mayor de la sangre. Wilson, en el año 1642, descubre el conducto pancreático. Florentino Folli, en el año 1645,
practica la primera transfusión de sangre de cordero a la vena de un enfermo. Beckett, en el año 1651, descubre el conducto torácico. Christian Jungheyst, en el año 1665, establece la escala para termómetro. Robert Hooke, en el año 1665, construye uno de los primeros microscopios. Jean-Baptiste Denis, en el año 1667, efectúa la primera transfusión humana. Malpighi, en el año 1671, descubre los capilares pulmonares. Von Graff, en el año 1672, descubre los folículos del ovario. Anton van Leeuwenhoek, en el año 1675, fue el creador del microscopio. Observa la presencia de seres vivos en una gota de agua. Brunner, en el año 1682, descubre las glándulas duodenales. Gabriel Daniel Fahrenheit, en el año 1708, crea el termómetro de alcohol. En el año 1714, sustituye alcohol por mercurio en su termómetro. En el año 1717, elabora la escala de medición de temperatura. Poussiello, en el año 1728, se le atribuye el método exacto de registro de presión arterial. Andrea Celsius, en el año 1742, reintrodujo la escala de grados centígrados. Jean-Louis Petit, en el año 1743, practica la primera colicistectomía. Leopold August Brugger, en el año 1761, introduce el procedimiento de diagnóstico percutorio. John Albernetti, en el año 1796, liga por primera vez la arteria ilíaca externa a un aneurisma. En el año 1798, liga la arteria carótida común por hemorragia. Ephraim McDowell, en el año 1809, hace la primera resección de un quiste ovárico. James Parkinson, en el año 1417, describe y descubre la enfermedad de Parkinson. René Teofile, en el año 1819, fue el inventor del estetoscopio. En 1822 descubre cuadros semiológicos de enfermedades cardíacas y pulmonares. Leroy, en el año 1827, extrae el ácido acetil salicílico. El Dr. Sacker, en el año 1837, trata pacientes esquizofrénicos con insulina. Crawford Long, en el año 1842, administra éter a sus pacientes antes de operarlos. Horacio Wells, en el año 1844, usa el gas hilarante para extracciones dentales sin dolor. Ignaz Philipp, en el año 1846, sostiene que la fiebre puerperal y posquirúrgica se origina por transmisión de microorganismos. Carl Ludwig, en el año 1847, efectúa el primer registro de presión arterial. James Young Simpson, en el año 1847, descubre las propiedades analgésicas del cloroformo. Eyting, en el año 1842, construye un termómetro más práctico. Florence Nightingale, en el año 1854, disminuye las infecciones postquirúrgicas al aseo y limpieza de pacientes. George Carman, en el año 1855, desarrolla el estetoscopio vía auricular. Robert Koch, en el año 1867, aísla el bacilo del anthrax. Pym, en el año 1867, realiza la primera esplenectomía. Thomas Clifford Allbutt, en el año 1870, diseña termómetro clínico. Pelletier y Conventi, en el año 1870, obtienen la quinina. Fritsch y Hitzing, en el año 1870, descubre la localización de áreas sensitivas y motoras cerebrales. Feleizen, en el año 1880, descubre la bacteria de Erisipela. Theodor Billroth, en el año 1881, realiza la primera extirpación de un tumor gástrico.
Virchow en el año 1882 descubre el bacilo de Koch. Robert Koch en el año 1882 aísla el bacilo de tuberculosis. Karl Langenbuch en el año 1882 extirpa la vesícula biliar por primera vez. Robert Hooke en el año 1883 aísla el bacilo de cólera. Lawson Tait en el año 1883 efectúa la primera intervención en un caso de embarazo tubárico roto. George Thomas Morton en el año 1887 lleva a cabo la primera apendicectomía. Eduardo Liceaga en el año 1888 produce suero antirrábico y realiza la primera vacunación contra este padecimiento. Coir-Boisier en el año 1889 realiza una coledocotomía. Jules Pin en el año 1889 realiza la primera histerectomía abdominal. Von Wigwam en el año 1890 es considerado el inventor del autoclave. Friedrich Trendelenburg en el año 1890 introduce la posición Trendelenburg. Robert Koch en el año 1890 descubre la tuberculina. Wilhelm Röntgen en el año 1895 descubre los rayos X. Emil Ries en el año 1895 realiza la primera histerectomía extendida. Riva Rossi en el año 1896 diseña esfingomanómetro. Tobías Núñez en el año 1896 toma la primera radiografía en México. Merlin en el año 1896 introduce la eucaína. Perrier y Marie Curie en el año 1898 descubren el radio y aislan y polonio. Bier en el año 1900 introduce la anestesia intrarraquídea con cocaína. Karl Landsteiner en el año 1901 descubre los grupos sanguíneos A, B y AB. Landsteiner, Descatello y Sertuffi en el año 1902 descubren el grupo sanguíneo O. Chaput en el año 1905 emplea la estobaina en la anestesia raquídea. Golgi y Ramón en el año 1910 se conoce la estructura y función del tejido nervioso. Groening y Gauss en el año 1913 introducen la anestesia morfina, escopolamina en obstetricia. Agot en el año 1914 efectúa la primera transfusión de sangre humana citratada. William Baum en el año 1916 perfecciona esfingomanómetro y resulta baumanómetro. Alexander Fleming en el año 1929 descubre la penicilina. Hans Berger en el año 1929 inventa el electroencefalógrafo. Rudolf Nissen en el año 1937 efectúa la primera resección del cardias. Lance Steiner y Wiener en el año 1937 a 1939 descubren el RH. Lance Nater y Wiener en el año 1914 dan a conocer la causa de la eritroblastosis fetal. Selman Waxman en el año 1944 obtiene la estreptomicina. En 1944 descubre la glamidicina. En el año 1945 descubre las cefalosporinas. También hace el descubrimiento de la bacitracina. En 1945 descubre las cefalosporinas, la bacitrocina, cloranfenicol, cortetraciclina, eritromicina. Inicia la era de la psicofarmacología, descubrimiento de las tetraciclinas, la D-cicloserina, descubrimiento de la novomicina, de la dimetilclotetraciclina, descubrimiento de la antrimicina. Godfrey y MacLeod en el año 1967 desarrollan la tomografía axial computarizada.